Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la casa de Dios, 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo de lunes a viernes. Y el título de hoy se llama La parábola del sembrador. La Biblia nos enseña en la hermosa parábola del sembrador que cada vez que se predica o se enseña la palabra de Dios, sucede una de estas cuatro cosas. Lo primero es algunos, las ovejas, oyen, pero no la entienden. Entonces viene el diablo y le hace olvidarse totalmente de lo que predicó o enseñado. Otros la oyen y se entusiasman y en ese momento se proponen obedecerla y hasta la comparten con otros hermanos o con sus amigos. Pero cuando vienen las pruebas, se desaniman y ya no la ponen en práctica. Otro grupo escucha con atención, y se goza con las hermosas verdades y mandamientos de la palabra de Dios. Pero poco después, sucedió por todas aquellas cosas que el mundo ofrece para la satisfacción de los 5 sentidos y del ego humano. Y el mensaje, escuchando, queda sin ser obedecido. Y sin embargo, también hay algunos que escuchan, entienden y hacen fructífera la palabra de Dios en sus vidas porque la obedecen. En esta ocasión quiero llamar su atención así el tercer grupo y vamos a leerlo en la palabra de Jesús. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero le afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mateo capítulo 13, versículo 22, como en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 14. La oyen, cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Satanás no ha podido detener el avance del evangelismo en la tierra. Tampoco ha podido evitar que se predique la palabra de Dios a los creyentes. Pero lo que sí ha podido lograr con creces es que la palabra de Dios se haga infructuosa, como dice literalmente en Mateo capítulo 13, versículo 22. Todos los días y en especial los fines de semana, millones de personas escuchan la palabra de Dios, pero de esos millones, solamente unos cuantos están obedeciendo las enseñanzas que reciben. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir porque me entristece ver que es muy difícil encontrar una verdadera diferencia entre un inconverso y un cristiano. Los no cristianos tienen grandes problemas matrimoniales y familiares, muchos cristianos también. Los no cristianos viven muy endeudados por su mala administración. Muchísimos cristianos padecen de lo mismo. Los no cristianos guardan resentimientos contra muchas personas. Lamentablemente, un gran número de cristianos hacen lo mismo. Los no cristianos viven muy afanados por obtener cosas que no son prioridades. La gran mayoría de los cristianos también viven en el mismo afán. Los jóvenes no cristianos se dejan gobernar por sus sentimientos y malos deseos. Los jóvenes cristianos fieles y santos son muy pocos. Los no cristianos viven para sí mismos y no para Dios.
También muchos que dicen ser cristianos viven vidas egocéntricas. Claro que hay honrosas excepciones, pero la gran mayoría de los que profesan ser cristianos están atrapados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, como lo hemos escrito en el Evangelio de Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas deja ver claramente tres tipos de espinos. El primero, afanes; el segundo, riquezas; el tercero, placeres de la vida. Lucas escribió afanes, pero Mateo escribió el afán de este siglo. Esto nos permite entender que el Señor se refería al exceso de preocupación por las necesidades, no precisamente malas, sino más bien de la vida en este mundo. Veamos unos ejemplos para aplicar esta enseñanza a nuestro tiempo. Si la persona es un niño o adolescente, tal vez se preocupe demasiado por sus necesidades de aceptación, de amistad, de estudio, de diversión, si es alguien entre los 18 y 24 años. Quizás sus necesidades legítimas en las cuales se afanen sean la capacitación académica, el aprendizaje de algún oficio, la búsqueda de pareja. Si es de entre 25 o 30, posiblemente ya esté mucho más involucrado y comprometido no solamente en algún empleo, sino también en estudios de especialidades, postgrados, maestras y cosas parecidas. Otros de esta edad estarían muy preocupados en abrir o fomentar un negocio. Algunos estarán ya pensando en casarse y quizás preocupados por no saber con quién. Habrán también algunos que a esa edad de entre 25 y 30 años ya estén casados y a la vez preocupados por el sustento, la educación y la formación de sus hijos. Y así en cada etapa de la vida los seres humanos siempre tenemos necesidades legítimas de las cuales preocuparnos y ocuparnos. No hay nada de malo en el hecho de que seamos personas responsables de estudiar, trabajar y procurar siempre nuestra superación personal y la de nuestros seres queridos. Tampoco es pecado tener amistades, practicar un deporte, desarrollar un arte o simplemente tomar tiempo para divertirnos sanamente. En realidad, ninguna de estas cosas por sí misma hacen infructuosa la palabra de Dios en la vida de una persona. Lo que hace infructuosa la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, versículo 22, es el afán por estas cosas. Una de las definiciones para la palabra afán es trabajo excesivo y penoso. Una ilustración perfecta para esta mala actitud ante la palabra del Señor la encontramos en el siguiente pasaje. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le quitará.
Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Marta no estaba haciendo nada malo, pero al contrario, estaba trabajando en las labores cotidianas del hogar. Quizás estaba preparando comida para Jesús, pero ella no solamente estaba afanada, sino también turbada. Una definición de turbar es alterar el ánimo de una persona confundiéndola o aturbiéndola, hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Y no es cierto que muchas veces los mismos cristianos, ante las necesidades legítimas de la vida, estamos no solamente trabajando excesivamente, sino confundidos, aturdidos y sin saber qué hacer. Si nosotros no permitimos esa desesperación por las necesidades legítimas de esta vida, se convierte en espinos que ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa para nuestra persona. Marta tenía en su casa a Jesús, la palabra de Dios encarnada, y le dio más importancia a sus quehaceres cotidianos. ¿No creen que fue una locura? ¿Y cómo es posible que siendo cristianos y teniendo en nuestro corazón el mismo Señor que estuvo en la casa de Marta, nosotros comentamos la misma tontería que cometió ella? ¿Cuál es tu necesidad terrenal legítima? Alimento, vestido, un techo, pareja, la educación de sus hijos, amistades, aceptación, autorrelación, cualquiera que sea tu necesidad. No permitas que se convierta en un espino que ahogue en ti la palabra del Señor. Confía en las promesas de Dios. No trates de resolver todo con tus propias fuerzas. Ya sé que eso es lo que te aconsejan los conferencistas de superación personal y los psicólogos no cristianos o cristianos despistados. Pero eso es egocentrismo puro y eso ahoga la semilla preciosa de la palabra de Dios en tu vida. No descuides tu vida espiritual con tal de suplir tus necesidades legítimas de la vida material. La vida espiritual es también una necesidad para la vida en este mundo. Compruébalo con el siguiente texto bíblico. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7. Y en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 10, dice así: los leoncillos necesitan y también hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Recuerda también las promesas tan conocidas de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta 34. No cometamos la misma tontería del hombre que derribó sus graneros y hizo otros nuevos para almacenar mucho más alimento. Estudiemos, trabajemos y atendamos a nuestras familias, pero no hagamos infructuosa la palabra de Dios al oír y no practicarla, a causa de preocuparnos desesperadamente en las necesidades legítimas de la vida en este mundo, para encontrar pareja y formar una familia o para sustentar a la familia que ya tenemos. No seamos negligentes, pero hagámoslo todo dependiendo del Señor. Pedir y eso dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le daría una piedra?
O si le pide un pescado, le daría una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo capítulo 7, versículos 7 hasta el 11. Lucas escribió en su evangelio las riquezas, la que cayó entre los espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Lucas capítulo 8, versículo 14. Pero Mateo escribió el engaño de las riquezas. El que fue sembrado entre espinos, este es que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo capítulo 13, versículo 22. Así que las riquezas en sí mismas no son buenas ni malas, pero si son algo que puede ser usado por el diablo como un engaño para desenfocarnos y hacer que la palabra de Dios quede sin fruto en nuestra vida. Esta clase de espino que ahoga la semilla preciosa de la palabra santa se parece al interior, que es los afanes por necesidades legítimas, en el sentido de que también se trata de un trabajo excesivo y penoso por cosas materiales. La diferencia es que los afanes por necesidades legítimas se trata de la búsqueda de cosas prioridades y el engaño de las riquezas materiales se tratan también de un afán, pero es un afán por acumular excesivamente los bienes de este mundo, con el propósito de adquirir seguridad, poder y autonomía. Veamos algunas razones por las cuales las riquezas materiales llegan a ser un engaño. Hay una línea muy delgada entre los afanes por necesidades legítimas y el engaño de las riquezas materiales. Mucha gente comienza afanándose por las cosas de primera necesidad y después continúan afanándose aunque ya tenga lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Falsa seguridad. Las riquezas producen una falsa seguridad que hace muy difícil que el rico dependa de Dios. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo capítulo 19. Versículos 23 y 24. El pecado no está en ser previsor o orativo, sino en depender de nuestro propio esfuerzo y poner nuestra esperanza en las riquezas acumuladas, convirtiéndolas en nuestra fuente de seguridad. Sazonación de poder. La abundancia de riqueza produce una seductora sensación de poder sobre las circunstancias y sobre los demás seres humanos. El anhelo de poder es una de las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa del ser humano y las riquezas ofrecen una gran oportunidad para obtenerlo. Además de poder, el dinero también parece otorgar todo el control a quien lo posee. Con dinero baila el perro, un dicho. Autonomía relativa. Las riquezas parecen brindar la gran oportunidad de autonomía total. Desde muy temprano en la historia el hombre ha manifestado su deseo de ser independiente. Fuimos creados para vivir en comunidad, pero nos molesta depender de otras personas. Fuimos creados para glorificarle a Dios, pero quisiéramos independizarnos de Él como lo hizo el Hijo
pródigo, a irse de la casa de su padre. La autonomía que las riquezas ofrecen es muy relativa porque aunque rico generalmente se considera independiente, realmente no lo es, ya que siempre dependería de otras personas tanto para amasar su fortuna como para conservarla y fomentarla. Tampoco logrará nunca ser independiente de Dios, porque la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo, y lo que en él habitan. En el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Cuando una persona establece como la prioridad de su vida asegurar su futuro económico y el de su familia, ha caído en un engaño y ya ha perdido el enfoque. ¿Cómo puedes darte cuenta de que has caído en el engaño de las riquezas materiales? Primeramente, el Espíritu Santo te lo hará saber si realmente eres cristiano. Además, cuando una persona cristiana se afana por acumular riquezas sobre riqueza, pierde el interés por las cosas espirituales. Una vez que ha perdido el interés por las cosas espirituales, ya no encontrará tiempo para ellas. Quizás tendrá mucho conocimiento de la Biblia. Tal vez tenga la capacidad de juzgar entre lo que se debe y no se debe hacer. Posiblemente hasta leer o escuchar la palabra de Dios ocasionalmente. Y esa palabra tal vez lo motiva a manifestar un avivamiento, pero ese avivamiento sería fugaz, porque la semilla de la palabra sería ahogada por los espinos del engaño, de las riquezas materiales con las cuales ha puesto su corazón. Quería Dios que ninguno de los presentes caiga en una desgracia como esa. La consagración a los placeres de la vida. Mateo solamente menciona dos cosas: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Mateo 13, versículo 22. Lucas lo desglosa un poco más cuando añade los placeres de la vida. Lucas capítulo 8, versículo 14. ¿Puede un cristiano ser santo y a la vez disfrutar de los placeres de la vida? Claro que sí. Igual que el trabajo y las riquezas, los placeres no son pecaminosos por sí mismos, pero se convierten en pecaminosos cuando nos consagramos a ellos y desplazan a Dios. Los placeres de la vida no son pecaminosos en sí mismos porque son una evidencia del gran amor de Dios para el ser humano. Fue Dios quien nos creó con todo lo necesario para ser capaces de disfrutar placer. Dios puso placer en cada uno de nuestros 5 sentidos. Nos dio una paladar que nos hace disfrutar los alimentos, un par de oídos sensibles para apreciar aromas musicales, ojos que ven a colores, olfato capaz de distinguir diversas fragancias, una piel capaz de hacernos conscientes de la más nivel caricia en todas las funciones de nuestro cuerpo. Dios puso placer, por lo tanto los placeres de la vida no son pecaminosos en sí mismos, pero los placeres de la vida se convierten pecaminosos cuando ahogan la palabra de Dios y no le permiten fructificar. Con la obediencia Jesús los dijo así: la que cae entre espinos, estos son los que se oyen, pero yéndose. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no lleva fruto. Lucas capítulo 8, versículo 14. Este tipo de personas escucha la predicación o el estudio bíblico,
lo entiende y lo comienza a aplicar. No es el terreno duro del camino donde la semilla no penetra. Tampoco es el terrenal pedregoso, con poca tierra, donde la semilla germina pronto, pero se seca y se pierde por la falta de profundidad y por el sol que le quema. Este tipo de corazón es un terreno donde la semilla de la Biblia sí encuentra profundidad para germinar y aún para que la plantada empiece a crecer. Pero ese crecimiento es interrumpido y no llega al punto de fructificar, porque los espinos lo impiden. No es que no entienda, no es que pasa por pruebas, no es que carezca de deseos de agradarle a Dios. El problema es que los placeres de esta vida son su prioridad y ha consagrado su corazón a ellos. Si Dios le pediría que abandonara a su familia y que se dedicara totalmente a trabajar en la iglesia, ¿lo haría? Si Dios le pediría que vendiera todas sus propiedades y las regalara a los pobres, inmediatamente podría un anuncio en el periódico. Pero como Dios le manda que se niegue a sí mismo y que quite del trono de su corazón a los placeres de la vida, no puede obedecer y la palabra de Dios es ahogada y queda sin fruto que fortifique el Señor. ¿Hay esperanza para un corazón así? Desde luego que la hay. Si realmente te entretice, no podría agradarle a Dios a causa de algún placer pecaminoso. Si en verdad te duele que la palabra de Dios no puede fructificar porque la ahoga los espinos de los placeres de esta vida, te voy a recomendar que hagas lo que hizo el apóstol Pablo, según escribió en Galatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo más vivo, Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toma la firme decisión de negarte a ti mismo. Esto es la crucificación juntamente con Cristo. No te rindas, no renuncies a vivir la vida cristiana. Sé valiente y inténtalo una y otra vez para la gloria de Dios. Ya no te enfrentes a la tentación, deja que Cristo lo haga por ti. Ya no vivo yo, refugiarte en la gracia de Dios. Vive tu vida en este mundo en la fe de Jesucristo. Recuerda que Cristo te ama y murió por ti, precisamente porque sabe que eres débil. No te enfoques en tu debilidad. No luches con tus propias fuerzas. Pon los ojos en Cristo. Tu socorro viene de Jehová. Él hará que su palabra fructifique en tu corazón. Y con eso termino. Y ahora para los que quieren entregarle su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor de su vida, Dios de su vida, para recibir la promesa que Jesús nos da a cada uno de nosotros, para tener la vida eterna con Él en los cielos. Repiten la oración de salvación conmigo, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar con oraciones. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores.
No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los enfermos. Padre Santo, pon tu mano sobre el nieto de Cana que se llama Jacob y sánalo, Padre. Sánale todos sus órganos de su cuerpo, que quede completamente sano y que los análisis vuelvan para atrás negativos. Lo pido en el nombre de Jesús. También oramos para una joven que se llama Génesis, que Dios la restaure su corazón y sus vocales, y que le restaure y le sane todos los órganos de su cuerpo, y que queda totalmente sanada en el nombre de Jesús. También oremos para un bebé pequeño que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo completamente, todos los órganos de su cuerpo, y que quede completamente restaurado y sanado. Lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para las dos sobrinas de Jacob, que Dios ponga su mano sobre ellas y las sanes de toda enfermedad, y que le restaure los vocales de su sobrina, que pueda hablar claramente, que sea completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar para los matrimonios quebrantados. Dios mío, sánale los corazones de los matrimonios, que sean unidos de nuevo, que vuelvan a enamorarse más profundo, con más amor, cuando empezaron al principio. Que vuelvan a enamorarse y que tengan paz y amor que sobrepasa todo entendimiento. Y también sanar los corazones de sus hijos que sufren a ver los padres sufriendo, y que sean una familia unida en amor y en unión como Dios lo planeó. Lo pido en el nombre de Jesús. Dios mío, vamos a orarles para los que están en el vicio de droga y alcohol, que están luchando todos los días. El vicio lo tiene de esclavo. Dios mío, perdónalo a ellos que cogieron el camino mal equivocado. Dios mío, perdónalo, Padre. Sánalo y restáurale su vida con sus hijos, sus familias y sus hogares y sus matrimonios. Rómpale la cadena de esclavitud de droga y alcohol que está destrozando familias y hogares. Renuévelos a ellos, restáuralos a ellos y sánalos a ellos, que sean unidos con su familia, sus hogares y sus hijos, que queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para los inocentes que se encuentran en la cárcel, que están sirviendo injustamente muchos años en la cárcel. Dios mío, tú eres nuestro Rey y nuestro juez en excelencia. Dios mío, pon tu mano sobre ellos y sánalo, Padre. Restáuralo, Padre, y sáquenos de las celdas, Padre. Abre las puertas de las celdas como hiciste con Pablo en Silas en las Escrituras, Padre Santo. Abre las puertas y libéralos, que puedan estar reunidos con su familia, sus hijos, sus hogares. Restáurale todos los años que le robaron, Dios mío. Ayúdalo y dale un nuevo juicio y libéralos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración y la promesa que Jehová se lo dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esta promesa de bendición para su pueblo se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta el 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y un buen día. Y acuérdese en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.